¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿quién ganó y quién perdió con el nuevo acuerdo sobre inmigración entre México y Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Héctor Sánchez, director ejecutivo del Consejo para el Avance del Trabajador Latinoamericano y asesor del Instituto Cisneros de George Washington University. Héctor Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación de nuevo, Jorge. Héctor, sabemos que acá el tema central es inmigración y tomemos entonces el toro por las astas. Un artículo reciente en el New York Times dice: ¿por qué los inmigrantes deberían respetar nuestras fronteras de los países occidentales? Dice: Occidente nunca respeta las de ellos. Las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuánto el país anfitrión ha arruinado a otros países. Hoy en día, 250 millones de personas son migrantes. Se desplazan porque los países ricos les han robado el futuro a los países pobres. Por ejemplo, los guatemaltecos y hondureños tratan de entrar a los Estados Unidos, el país que les vende armas y les compra drogas. Vienen acá porque nosotros fuimos allá. ¿Esta es la esencia del problema? Sin lugar a dudas. Yo lo he venido analizando ya casi desde hace 15 años el tema de la inmigración y he trabajado por todo el país en este tema. Y constantemente he venido presionando a todas las esferas del poder, a todos los espacios en el país, que tenemos que cambiar la conversación nacional en este tema. Usualmente este tema se analiza desde la perspectiva de culpar a los países vecinos y culpar a los inmigrantes, siendo que Estados Unidos ha jugado un rol central hoy día e históricamente en el tema de la inmigración, y lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Yo diría que lo tenemos que analizar desde las raíces del problema. Primero, estructuras importantes de este país y sectores económicos de este país tienen una adicción a la mano de obra barata, a la mano de obra de estos inmigrantes, la agricultura, los servicios, la producción de carnes, etcétera. Los más duros dicen que es la esclavitud moderna. Sin lugar a dudas. Entonces, en lugar de culpar a estos grandes trabajadores inmigrantes, ¿por qué no analizamos la necesidad que tenemos de esta mano de obra? Yo lo llamo el sistema de explotación perfecta, porque es un sistema en donde se mantienen a estos trabajadores en el limbo, y si le aplicas estos elementos de deportaciones y mano dura extremista en el tema de la inmigración, son trabajadores que no tienen derechos. Mientras tanto, todo el sistema y los consumidores de este país se benefician porque tenemos trabajadores que proveen las frutas y verduras que consumen, proveen todos cuidado a sus hijos, proveen el cuidado de sus jardines, proveen todos los elementos que les dan una calidad de vida que están acostumbrados la gente en este país, el sueño americano. Gracias a estos inmigrantes, sin lugar a dudas, nadie quiere darle la bienvenida a estos espacios. Nosotros le venimos diciendo al Congreso, administraciones pasadas, es hora de conseguirlo. Y el Congreso es parte del problema, no parte de la solución. Es decir, el Congreso, la gran crítica, visto desde afuera, es que estos congresistas, como dice Bernie Sanders, están comprados por las grandes corporaciones para gobernar en función de sus intereses y no representar los intereses del ciudadano común. Es decir, no necesariamente van a estar demasiado preocupados por los derechos, por ejemplo, de los migrantes, dado que en realidad lo único que les interesa es que las corporaciones puedan beneficiarse de la esclavitud moderna. Bueno, tenemos representantes muy comprometidos en el Congreso que han llevado esta prioridad a tratar de que se haga una realidad en ley. Necesitamos que haya una inversión en capital político. Esto es un sistema, este es un tema que no es divisivo en el país. Hay encuestas que muestran que se apoya una reforma migratoria, pero se ha politizado mucho, se ha dividido. Entonces, nosotros lo que venimos impulsando es que se dé algo en el Congreso. La semana pasada hubo una propuesta de apoyar lo de los Dreamers y TPS, los trabajadores. Pasó en la Cámara Baja. Ahora se va al Senado y obviamente tenemos un Senado conservador y bueno, un presidente que es lo más obtuso que hemos visto en la historia de este país. El peor presidente anti-inmigrante.
sin elementos básicos de racionar este tema, lo ha politizado por razones electorales, ha dividido a la comunidad, ha dividido al país. Entonces necesitamos una solución en este tema, pero verlo desde las raíces del problema. Hablando de las raíces, este mismo artículo que te digo que lo escribió Suqueta Mehta, sugiere que si los países ricos, y leo textualmente, si los países ricos no quieren pagar este precio, es decir, el precio de recibir inmigrantes, es decir, tener inmigrantes en sus fronteras, dice él, deberían frenar a sus corporaciones de robarles la riqueza de sus recursos naturales a los países pobres y hacer el comercio mundial más justo. De lo contrario, la factura que les pasarán los países devastados sería prohibitiva. Es decir, acá, si lo miramos de afuera, Donald Trump, su gobierno, que entró al gobierno con el discurso de que son los malos de la película, los invasores que le amenazan la seguridad nacional, de que le roban los empleos, le llenan los hospitales y las escuelas los migrantes, pero se favorece hasta sus propias empresas que los acusan de que algunos de ellos son empleados ilegales de las empresas de Trump. Y no admite entonces que ellos van a Centroamérica, por ejemplo, a venderle armas, a traer las drogas y de alguna forma a sostener presidentes que gobiernan para los ricos y exportan a los pobres y que están al servicio de los Estados Unidos. Y esto es lo que él viene denunciando. Sí, yo creo que lo importante del mensaje hoy día es ver el rol que Estados Unidos tiene en crear inestabilidad en países vecinos. Vamos a enfocarnos en México y Centroamérica. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la adicción más grande en el mundo a las drogas. El 25% de todas las drogas se consumen en este país. ¿Cuál es el rol que México y Centroamérica juegan en proveer esas drogas y el rol que ese sistema crea en crear inestabilidad en estos países? Lo hemos visto en México con todos los carteles, lo hemos visto en Centroamérica que crea una inestabilidad horrible, que tiene un impacto en estas comunidades, que tiene un impacto en estas democracias, en estas infraestructuras, para tratar de crear una estabilidad en estas economías y en estas sociedades. Entonces ese es uno. Tú mencionaste lo de las armas. Tercero, los tratados de libre comercio, que no se han dado una prioridad a las protecciones laborales y a las protecciones ambientalistas es otro. Ahora se está negociando el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Nosotros hemos venido presionando en términos de las protecciones laborales y ambientalistas que se tienen que aumentar para que esto se pueda seguir adelante. Ahora, Héctor, ¿cómo el ciudadano estadounidense promedio se deja o no le interesa informarse y se deja manipular con este discurso? Porque la gran denuncia es que los medios de comunicación es un arma de estas corporaciones, de estos grandes intereses, para vender que los malos de la película son los migrantes, y en ningún momento dice, por ejemplo, de eso, que vienen acá porque nosotros fuimos allá. Es decir, nadie en Estados Unidos tiene ni siquiera la curiosidad de decir, pero ¿qué pasa que estos señores tienen que salir de sus países para sobrevivir y nosotros no tendremos nada que ver con llevarlos y forzarlos a eso? ¿Por qué los medios juegan ese papel y por qué la gente no reacciona ante eso? No, sí ha habido una manipulación del mensaje total. Todos los networks nacionales han manejado el tema de la inmigración desde una perspectiva negativa. Hay algunos que han hecho un gran trabajo de proveer el espacio humano, el espacio del trabajador, el espacio algunos espacios han abierto lo de las que te he mencionado, de las raíces del problema, pero en general ha sido en contra de los inmigrantes, en contra de los países vecinos, y esto tiene un impacto en la política nacional y un impacto en la calidad de vida de los latinos en el país. Los crímenes de odio se han incrementado un 27% contra los latinos e inmigrantes desde que este presidente llegó al poder hace casi más de 2 años. Entonces tiene un impacto en la calidad de vida ahora y a largo plazo. Sus políticas se ven constantemente afectadas en incluir algo anti-inmigrante o algo anti-latino
sin importar lo que se esté negociando, entonces el impacto es a largo plazo y por eso nuestro trabajo, nuestra participación cívica como comunidad, salir a cambiar el esquema nacional de todos estos elementos es más importante que nunca. Y también hay grandes líderes en el país de todos los tipos de comunidades que han sido aliados en el tema de la inmigración. Entonces estamos buscando todos estos espacios, Jorge. Héctor, te invito a hacer una pequeña pausa. Perfecto. Estamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Consejo para el Avance del Trabajador Latinoamericano y asesor del Instituto Cisneros de George Washington University, sobre quién ganó y quién perdió respecto a este acuerdo sobre inmigración recientemente firmado entre México y los Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Consejo para el Avance del Trabajador Latinoamericano y asesor del Instituto Cisneros de George Washington University, sobre el nuevo acuerdo sobre inmigración entre México y Estados Unidos. Héctor, ¿qué piensas de ese acuerdo? Todo mundo pierde. Pierde Estados Unidos, pierde el consumidor estadounidense. En cuanto se anunció esta locura de los aranceles, el mercado se vio afectado. Recordemos que los aranceles son pagados por los consumidores, algo que a lo mejor le tenemos que explicar los elementos básicos de cómo funciona la economía a este presidente que vemos que responde más por caprichos en lugar de tratar de entender cómo funcionan las relaciones binacionales o la política básica o la economía básica. Entonces pierde Estados Unidos porque el mercado se vio afectado con este anuncio de un tuit y un capricho que es casi diario. Pierde obviamente también México, a pesar de que se dice que anunciaron que fueron unas grandes negociaciones. Negociaciones que lo que México acordó ya se había negociado en diciembre, o sea que trato de entender un poco la visión de cómo tuvieron que negociar los mexicanos en este espacio, negociar con un personaje totalmente caprichoso, un personaje que se dedica a atacar a sus mejores amigos y sus mejores aliados. Y finalmente pierde el tema migratorio porque no se propone una solución real a este tema. Lo hablamos en el segmento pasado. Es una continuación de ataques a los vecinos, de ataques y culpabilidad a los inmigrantes. Pero esto no da un espacio real de negociación. Y es una violación a las garantías de las Naciones Unidas que dicen, en términos de los refugiados, que los países deben de facilitar la continuidad de los refugiados para que lleguen a sus destinos cuando hay situaciones como lo que está pasando en Centroamérica. Entonces México cayó en este espacio de que tiene que ser el tercer país para aguantar o tratar de regresar, en este caso, a los inmigrantes centroamericanos, algo que a nivel personal me opongo. Yo trabajé mucho hace 12, 15 años para cambiar los elementos constitucionales de criminalización a nuestros hermanos y hermanas centroamericanos. Entonces, en este tema yo creo que se está respondiendo al extremismo, a la locura realmente de un presidente, el presidente Trump, que no sabe lo que hace y son unos caprichos que desestabilizan la relación bilateral, pero más que nada la región. ¿Lo hace por fines políticos para ser reelecto? Sin lugar a dudas. Quiere tratar de ligar muchos de estos temas al tema de la inmigración. Él fue un presidente el más antiinmigrante de la historia de este país, que le funcionó con un pequeño espacio de su base, una base extremista, una base racista, antiinmigrante, pero que está tratando de ligar otros temas, en este caso al tema del comercio, que es otro espacio que se debería de contextualizar en la negociación que se está dando con el Tratado de Libre Comercio México, Canadá y Estados Unidos. Pero esto también lo tenemos que ver desde una perspectiva de relacionarlo al contexto histórico que ha sido México para Estados Unidos. Yo lo he visto mucho en la prensa hoy día. Yo creo que sin lugar a dudas Estados Unidos llegó a ser la potencia más importante en el mundo gracias a tener a un vecino como México. Un vecino que en tiempos de guerra proveyó mano de obra
para las fábricas cuando los soldados se tuvieron que ir a Europa, las guerras mundiales, un vecino que ha proveído estabilidad en el sur en los momentos más difíciles cuando ha habido conflictos internacionales, un vecino que ha otorgado también materiales, un vecino que ha otorgado un gran vecino, probablemente sin lugar a dudas el vecino, el aliado más importante en la historia para Estados Unidos, y ver que es abusado de esta manera es no solo una falta de respeto, pero es recordar que en cualquier momento Estados Unidos puede ser una entidad abusiva. Y yo lo veo también que a lo mejor para México es una oportunidad de abrir nuevos horizontes en un momento en que se están dando estas faltas de respeto, estas violaciones a la diplomacia básica, estas violaciones a nuestra gente, estos ataques a la mexicanidad. Desde que este presidente entró a la administración, el concepto de ser mexicano en Estados Unidos se volvió un ataque. Te aseguro, Jorge, que si vas caminando en la calle hablando español y alguien te dice mexicano, no es un elemento de reconocer tu gran cultura, tus contribuciones, es un ataque. Y lo vemos en todo el país, los ataques a los latinos, a los mexicanos, a los inmigrantes que se están dando. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que tenemos que reflexionar lo que se representa ser un gran aliado, como lo ha sido México. ¿Y cómo calificas la relación hoy por hoy entre Estados Unidos y México con un nuevo presidente como es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que nuevos presidentes, yo creo que siempre le doy la bienvenida a nivel personal. Yo soy ciudadano mexicano, ciudadano estadounidense. Entonces, para mí las relaciones binacionales son muy importantes. Yo siempre veo eso como una oportunidad para tratar de avanzar agendas que sean mucho mejor para los trabajadores de ambos lados. Por eso ahorita en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio he empujado y como organización también lo hemos venido haciendo, que se den mejores respeto a los derechos laborales en México y respeto a los derechos laborales acá. Lo veo como una oportunidad y obviamente tratar de negociar con este presidente es casi imposible porque lo que se negoció el fin de semana pasado, te aseguro, Jorge, que va a salir y lo va a volver a tratar de cambiar. El lunes pasado ya lo dijo, que si no se cumple con ciertas cosas, que va a seguir con este tema de los aranceles, una constante que... Una amenaza constante. Él decía, nos reunimos de nuevo en 90 días. Y si nosotros, es decir, él decide que los avances de México no son suficientes, la amenaza de otra vez imponer aranceles está latente. Lo que tenemos que ver como país, y hablo a nivel Estados Unidos, es cuando le decimos ya basta a este presidente. Un presidente inestable que está creando y afectando seriamente las relaciones. Empezó y no tenemos que ir más atrás. Recordemos que les cortó la ayuda a Centroamérica. Amenazó con cerrar la frontera con México, Estados Unidos. 3,000 kilómetros de comercio constante, de relaciones constantes, ciudades que son unas. Entonces es una continuidad de amenazas irracionales que están afectando la estabilidad regional y están teniendo un impacto en la economía, están teniendo un impacto en los derechos humanos, en los derechos laborales, en los derechos civiles. Debemos decir ya basta a este presidente. Incluso está teniendo un impacto en el resto de los países con los cuales Estados Unidos mantiene relaciones comerciales. Por ejemplo, China lo ve y dice, ¿cómo podemos creer que podemos llegar a un acuerdo de comercio cuando Trump con México cambia las reglas sobre la marcha, cuando amenaza a varios países? Entonces ha creado el antecedente, el precedente, que la palabra vale poco en el sentido de que, como tú dices, cambia constantemente las reglas de juego. Pero es una responsabilidad que tenemos como país. Nosotros tenemos que darle ya un alto a este presidente que nos ha demostrado que está dispuesto a llevar el extremismo que refleja más a los dictadores en algunos países que un presidente que fue
electo democráticamente. Le hemos hecho un llamado a los republicanos que le pongan una línea, decir ya basta. Que le pongan freno. Que le pongan freno también a los demócratas, que te tienen que invertir más en movilizaciones para integrar y facilitar el acceso al voto, a la registración de votantes, a la movilización. Entonces, hemos hablado desde aspectos negativos, Jorge, pero yo creo que lo que me encanta de la democracia, y lo veo en todo el país, y de esta democracia, es estos ejemplos por todo el país que en realidad están diciendo ya basta. Vimos el número más alto de mujeres electas en este Congreso. Vemos a los jóvenes involucrándose. Hay una congresista que es la más joven en la historia del país. Alexandria Ocasio-Cortez. Que tiene 28 años cuando fue electa. Entonces vemos jóvenes liderando las movilizaciones nacionales, los Dreamers, Black Lives Matter, los jóvenes que se oponen al medio ambiente. Las armas. Entonces sí hay muchos aspectos negativos, pero también el lado positivo es que la belleza de la democracia, de la gente diciendo ya basta, involucrándose y participando en la participación cívica ha sido increíble. Te invito a hacer una nueva pausa, Héctor. Gracias. Estamos conversando entonces con Héctor Sánchez. Él es el director ejecutivo del Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano y asesor del Instituto Cisneros de George Washington University, sobre quién ganó y quién perdió sobre este nuevo acuerdo sobre inmigración entre México y Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Consejo para el Avance del Trabajador Latinoamericano y asesor del Instituto Cisneros de George Washington University. Héctor, digan lo que digan, la defensa del presidente Donald Trump es: la economía va fantásticamente bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos criticarle? Bueno, hay que entender cómo funciona la economía de nuevo y ver que después de salir de la peor crisis económica en el 2008, hubo unos cambios drásticos por la administración pasada en el aspecto económico, que aún se ven bien los beneficios. A pesar de que Trump ha impuesto políticas que son malísimas para los trabajadores en general. Los recortes a los impuestos fueron un beneficio directo, un subsidio directo a las corporaciones y a la gente más rica en el país, mientras que ha venido afectando a los trabajadores. Ya hay muchos indicadores que muestran hacia dónde vamos, la peor concentración de la riqueza en la historia del país, y esto se está viendo más que nada en cómo los trabajadores vienen sufriendo. El salario mínimo, a comparación de la inflación, se ha mantenido muy bajo por los últimos 30 años. Es imposible casi vivir con un solo salario hoy día en ninguna ciudad del país. Entonces el trabajador viene sufriendo, mientras las corporaciones y el 1% más rico se viene viendo beneficiado con este presidente. Tú estás comenzando a dictar un curso en George Washington University. Háblame de por qué esto es absolutamente novedoso. ¿De qué se trata? Sí, estoy muy emocionado sobre el tema con la Universidad George Washington, que es una de las más importantes del país, y con el Instituto Cisneros. Me dieron la oportunidad de hacer una clase, pero una clase enfocada en el activismo, un llamado a la acción a los estudiantes. Como ya te lo mencioné, para mí es una inspiración ver todo lo que los jóvenes están haciendo en el país, movilizándose, diciendo un ya basta a este presidente y al extremismo que venimos viendo en el país, que no solo afecta a este país, pero afecta a nuestros países vecinos y desestabiliza al mundo. Entonces, en estas clases es un llamado a los estudiantes a involucrarse en la participación cívica, a salir a correr en las oficinas públicas, el tema de las uniones, el tema de las mujeres, el tema de la inmigración, pero todo esto desde una perspectiva de activismo y un llamado a que se involucren, a que participen, a que le den continuidad a todo lo que venimos viendo en el país, como yo mencioné con los jóvenes de Black Lives Matter,
Matter, los Dreamers, los que se oponen a las armas, el elemento ambientalista, son un ejemplo y son una inspiración para mí. ¿Cómo has visto tú, que has estado en el mercado latinoamericano, en el mercado hispano durante muchos años, esta nueva generación, estos nuevos jóvenes que se involucran más, como tú dices, en el tema del activismo? ¿Cómo ha evolucionado eso? Bueno, los jóvenes históricamente, fíjate que ahorita que me estoy metiendo tanto al estudio de los jóvenes, han sido un ejemplo y han mantenido la línea de decir ya basta. Para mí, a nivel personal, en el contexto latino, los Dreamers, sin lugar a dudas, son algo que reflejan lo que somos, la resiliencia que tenemos como inmigrantes, como comunidad, poniendo todo en la línea, Jorge, por una causa, diciendo undocumented and unafraid, indocumentados y sin miedo, luchando por una mejor sociedad, por una mejor democracia, por una mejor espacios de justicia y poniéndose en la línea de poder ser deportados a países que no conocen. Todo esto luchando por una casa. Para mí eso es una inspiración y yo me retroalimento aprendiendo de los jóvenes y estoy muy emocionado de poder hacer esto en una universidad. Y lo vamos a filmar todo, así que van a estar todos estos cursos disponibles. ¿Cuándo empiezan? Empezamos esta semana y por a través del verano y voy a tratar de seguir haciéndolo en el semestre que entra y a seguir haciéndolo por todo el país. ¿Y cómo hacen para inscribirse? Pueden verlo en mi Twitter, @gsanche, H-E, Sánchez, sin la Z. Y ahí estoy poniendo constantemente información de todo lo que venimos haciendo para asegurarnos que nos movilizamos y que hacemos de esta una mejor comunidad. Y también a aquellos televidentes que tengas en Latinoamérica, de cómo formamos unas mejores alianzas, porque sin lugar a dudas las alianzas de Estados Unidos y Latinoamérica son las más importantes que debemos fomentar. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jorge.